Dios te bendiga. Vamos a comenzar con una oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos estar juntos para escuchar tu dulce palabra. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Queremos escucharte. Por eso te pedimos que vengas y nos llenes de esa paz la cual el mundo no nos la puede dar más que tú. Espíritu Santo, llévate cualquier barrera que haya delante de nosotros para escucharte. Estamos dispuestos, queremos oír tu voz, Padre. Queremos cambiar nuestras vidas al escudriñar tu palabra. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Quita toda interrupción en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que todos nos hemos encontrado en situaciones difíciles, con problemas, pero no sé si le ha pasado que en el medio de cualquier circunstancia adversa que usted pase, viene alguna persona también necesitada y de su consejo. Pues a mediados de este año comenzó mi mamá con mucho dolor en su estómago. Pues era una hernia grande y tuvimos que llevarla al hospital. Por lo mismo de que estaba el brote del virus a todo lo que daba aquí en México, nosotros pues preferimos llevarla a un hospital pues donde hubiera menos gente, donde fuera más específico hacia ella. Y pues así fue como nosotros como familia decidimos llevarla. Nada más que en medio de todo, a pesar de que la intervinieron y según todo había salido bien, pues ella obtuvo una infección muy fuerte. Llevó cerca de 3 meses después de que la operaron con esa infección. Eran dolores bastante fuertes para ella y pues como familia la verdad pues nos desanimamos. Yo pensaba que la iban a operar y ya iba a estar bien, así como pues es lo común, ¿no? Cuando hacen operaciones de una hernia. Nunca me imaginé que ella iba pues estar mal con una infección así de ese grado y tan fuerte. Entonces pues la volvimos a llevar a otro hospital y pues la verdad estábamos desesperados y no teníamos pues mucho aliento que digamos. Sin embargo estábamos esperando de Dios. Entonces había una persona ahí en la sala de espera cuando mi mamá pues otra vez fue intervenida para que le quitaran esa infección y me comenzó a contar sus problemas y me di cuenta que ella necesitaba pues una palabra de aliento, ¿no? Y yo me acuerdo que dije, ay Dios mío, pero si yo me siento mal y pues ella también necesita algo y no te conoce. Y sentía bien claro que Dios me decía que hablara de su palabra, que nada era imposible para Dios y que Él estaba viendo su sufrimiento y también sentía su dolor. Y pues yo le compartí esto y cada palabra que yo le decía en serio era también alimento a mi alma, a lo que estábamos pasando en ese momento. Y gracias a Dios pues pudimos ver la victoria. Y pues lo mismo pasó con mi mamá años atrás. Ella tuvo algunos problemas muy fuertes en su matrimonio cuando nosotros éramos niños. Entonces dice que cuando ella estaba pasando por esa situación, también unas vecinas se acercaron a ella y también le contaron pues las situaciones que ellas estaban pasando. Entonces mi mamá me decía, es que no me explico por qué venía también personas afligidas si yo estaba afligida. Y fue tanto que le dieron a conocer el corazón a mi mamá que hasta lloraron con ella y ella tuvo la oportunidad igual de hablarles de Dios y orar por ellas. Entonces me decía también lo mismo que yo les estoy expresando, que cuando tú estás en medio de situaciones difíciles y le das aliento a otros, Dios alimenta tu espíritu y tu alma. Y pues de esta manera sucedió con David. Porque bueno, ahorita les voy a comentar cuál fue la situación que él pasó y cómo ayudó a otros a levantarse y a ser libres. Fíjense que David era un muchacho, tenía
escasos que 17 años, cuando es llamado para el reino de Saúl. Saúl, por causa de su desobediencia, de que no quería escuchar la voz de Dios, sino la voz del pueblo, su reino era cortado. Según la profecía de Samuel, que era el profeta de ese tiempo, le había dado por medio de Dios, que le dijo que el reino de Saúl sería quitado y que iba a poner a alguien mejor que él. Y esa persona pues era David. Nada más que Saúl pues, en ese momento no lo sabía. Pero cuando él tiene esta noticia, hay ansiedad en Saúl, hay depresión, tristeza, y en vez de buscar el favor de Dios, ¿no?, de nuevo, de humillarse, de arrepentirse, pues siguió con él mismo, con su egocentrismo. Y debido a esto, pues a la ansiedad que él tenía, pues vino un espíritu que lo atormentaba. Entonces le aconsejaron los que estaban alrededor de él que le llamaran a alguien que pudiera tocar el arpa y esto le transmitiría paz a Saúl. Entonces Saúl dijo que sí. Y por causa del testimonio de David, aún siendo pequeño, aún siendo chico, Dios lo llevó a estar ante el rey Saúl. Y entonces Saúl pues vio que Dios estaba con David y empezó a darse cuenta que él era el elegido de Dios. Una vez tocando el arpa, Saúl tomó su lanza y quiso matar a David. Y desde ahí empieza el calvario de David, a huir de Saúl. No fueron meses, fueron años huyendo de Saúl. Y esta circunstancia fue de verdad tormentosa, porque David en todo el tiempo no tenía un lugar fijo. No podía ver a su familia, no podía ver a su esposa, no podía ver a sus padres, porque tenía que estar escondido, porque Saúl era poderoso. Si lo traemos a estos tiempos, es como si el presidente con todo el ejército nos estuviera buscando, ¿no? Así estaba en ese tiempo David, huyendo. Y pues lógico que tenía temor, porque corría en peligro su vida. Y de hecho aquí en Primera de Samuel 22, del 1 al 5, nos narra cómo pues David huía. En Primera de Samuel 22, del 1 al 5 dice: Yendo luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todo el que se hallaba en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres, mira, con estas características, ¿no? Y se fue de ahí David a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer de mí. Y lo trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad le dijo a David: No estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Pues vamos a analizar cada texto que acabamos de leer. En primer lugar, como les decía, David no podía correr a su casa, mucho menos al palacio, no podía ir al profeta Samuel, ni siquiera podía ir a la casa de Dios. Y entonces se puede decir que David estaba completamente solo, pero decidió ir a la cueva de Adulam. Según el diccionario dice que de Adulam significa refugio. Entonces David comenzó a refugiarse en una cueva. Y esta situación pasa muchas veces en nosotros, porque nos refugiamos en medio del problema, tal vez en el médico, tal vez en mi trabajo, no sé, en su trabajo, en el dinero que gane.
y empezamos a refugiarnos en cosas que no son Dios, cuando debemos de ir a Dios, como nos enseñó David. Porque miren, en el Salmo 142, quiero que me acompañen para que veamos cómo era la aflicción de David. De hecho, en el título de este texto, de este capítulo, dice así: petición de ayuda en medio de la prueba. Dice, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Está diciendo que David oraba aún en medio de esa persecución. Y vamos a leer cómo se encontraba de angustiada su alma en esos momentos. En el Salmo 142, le invito a que lo comencemos a leer. Dice, con mi voz clamaré a Dios, con mi voz pediré a Dios misericordia. Delante de Él expondré mi queja y delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Se sentía solo. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Dios, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Y saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos, pero tú me serás propicio. Me rodearán los justos, dice. ¿Qué quiere decir? Que él se encontraba sumamente afligido. Y como leíamos, que lo perseguían a alguien más fuerte que él. Claro que Saúl era más fuerte que él, tanto en poder, tanto en ejército, pero Dios es Rey de reyes, Dios de ejércitos, y él estaba clamando a Dios, no estaba clamando a un adivino, no estaba clamando en hacer venganza. No, estaba clamando al que sí debíamos y debemos de ir, que es a Dios en medio de nuestra angustia. Y todo esto él estaba pasando, pero como les digo, él no dijo, no voy a orar, o ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me eligiste a mí? Tampoco dijo eso. Él solo fue a la presencia de Dios y le dijo, mira, me persiguen, no puedo más, levántate. Y de hecho aquí en el Salmo 57 habla cómo le mostraba a Dios cómo él dependía de Dios, cómo él estaba esperando en Dios. Y quiero que lo leamos, Salmo 57. De hecho, en el título de este capítulo otra vez nos muestra que estaba viviendo en la persecución de Saúl. Dice aquí, plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Y luego dice, cuando David huyó de delante de Saúl a la cueva. O sea, esto eran oraciones en el momento que David estaba siendo perseguido. Y el 1 y 2 muestra cómo David tenía un corazón humilde. A veces la aflicción nos hace pues no ser humildes, ¿sabías? A veces es tanto el dolor que no queremos ni siquiera orar, que somos indiferentes, porque es tanto el sufrimiento que no queremos refugiarnos en Dios. Pero aquí nos enseña David que él sí vino a Dios, y no solo eso, se humilló, y era algo injusto lo que él estaba pasando. Vamos a leer 57 del 1 al 2, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él está diciendo que en Dios está esperando y que le pide a Dios que lo salve y tenga misericordia de él.
En el Salmo 57 también, aquí del 4 al 6, habla cómo eran esos perseguidores. Y mira cómo eran. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos y se ha batido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí en medio. De él han caído ellos mismos. Está diciendo aquí que ellos eran como leones. Dice la palabra de Dios que el enemigo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y fíjense que así estaban estos perseguidores, Saúl y más personas que odiaban a David, como leones al acecho de la vida de David. Pero otra vez vuelvo a colocar este punto. David no dejaba de orar, no dejaba de buscar a Dios a pesar de esta situación difícil. De hecho, aquí dice que le da aliento a su alma, le habla a su alma. De hecho, aquí del 7 al 11 nos muestra el Salmo 57. Dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta. Salterio y arpa, me levantaré de mañana y te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Entonces, aquí vemos que David tenía su confianza plena en Dios y le está diciendo a su alma: despierta, alma, despierta. De hecho, también hay otra parte donde dice: ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Si nos damos cuenta, David empezó con una plegaria pidiendo a Dios: ten misericordia, y termina dando gloria a Dios y diciendo que Él se va a levantar, que Dios se va a levantar, que Dios lo va a defender. Y así es como nosotros debemos de comportarnos, a pesar de que duela, a pesar de que veamos que no hay solución. Esto es un gran ejemplo de seguir, de ser persistentes en la presencia de Dios, en todo, en lo bueno y en lo malo. Y quiero que regresemos a lo que estábamos leyendo de Primera de Samuel 22. Leíamos que vinieron sus padres cuando David huyó a la cueva de Adulam, que Saúl lo estaba persiguiendo. Dice que vinieron sus hermanos y todos de su casa. O sea, Dios estaba enviando a su familia a que le diera aliento a David. Y me imagino que esto le dio también fuerza. Pero en el 2 hay algo bien curioso, en el 1 de Samuel 22:2, que vemos que personas vinieron a quererlo apoyar, ¿no? Dice aquí: y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y se fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. ¡Wow! ¿No? ¡Qué ejército tan poderoso! Yo creo que David ha de haber dicho: Dios, yo nunca me imaginé, ni elegiría yo a este tipo de personas. Pero sin en cambio Dios le estaba enviando a estas personas para que lo ayudaran. Bueno, leemos que eran afligidos, endeudados y amargados. Y me imagino que su vida no era sencilla de estas personas. Cada quien tenía sus propios problemas. Pero sin embargo, Dios los envió a que apoyaran a David, que no tenían pues nada de éxito en su vida pasada y estaban heridos por sus fracasos. Y cómo se encontraban amargados, no estaban satisfechos con sus vidas y tal vez con el reino de Saúl. No estaban satisfechos con lo que estaban siendo. Y todos estos hombres vinieron y se unieron a David. Y David, ¿cuál era la situación de David? A ver, vamos a analizar. David, ¿cómo estaba en ese momento? Vemos que buscaba a Dios, pero también estaba afligido, estaba abatido, pues
no tenía victoria, ¿verdad?, contra Saúl, estaba derrotado y estaba también siendo despreciado por varias personas que querían su mal. Pero estos 400 tuvieron el privilegio de comenzar con David. David también fue hecho jefe de ellos y ellos, claro que necesitaban un líder, ¿verdad?, porque pues estaban en una situación difícil y estaban desanimados. Pero David pudo manejarlos a su manera, porque eran tan vulnerables con estas características, ¿no? Él pudo sembrar odio, pudo comenzar a planear su dulce venganza, ¿no?, contra Saúl, y a tener egocentrismo y decir, ahora sí voy a juntar a más personas y él tiene la culpa de nuestra desgracia, no sé. Pudo hacerlo, pero sin embargo David no hizo esto. David no convirtió a esta banda de afligidos en alguna banda de asesinos rebeldes, no lo hizo. ¿Sabes en qué los convirtió? Los convirtió en personas de renombre, que ni siquiera nos imaginaríamos, ¿no?, que personas con estas características pudieran ser lo siguiente. En 1 de Corintios 12:8 dice pues cómo eran. Quiero que lo leamos. Dice aquí, ellos eran distintos a cómo llegaron con David. Dice, vamos a leer solamente la parte B, donde describe a estos hombres. Dice, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como gacelas sobre las montañas. ¿Qué diferencia tan grandísima fue la que provocó la presencia de Dios en David sobre estas 400 personas? Llegaron a ser hombres de guerra muy valientes. Así es como lo narra aquí en 1 de Crónicas 12:8. Y dice que sus rostros eran como de leones, o sea, eran fuertes, eran valientes. Me imagino cuando llegaron afligidos, tal vez jorobados, con la cabeza hacia abajo, no miraban a los ojos, no lo sé. Solamente pensando en sus problemas, todos idos, pero ahora eran hombres con rostro como de leones. Me imagino su perfil, pues su pose derecha, caminando hacia adelante, con seguridad, porque habían vivido lo que David estaba viviendo, que era oración, que era comunión con Dios. Yo hasta me imagino como David era músico que tal vez tocaba el arpa cuando estaban en la cueva y los hacía alabar a Dios. Y tal vez les decía, vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios. Y todo esto hizo que estos hombres cambiaran su vida por completo. Así que todo esto fue gracias a lo que leíamos, que David siempre estaba orando. Nunca estaba siendo llevado por la indiferencia ante Dios, sino siempre estaba buscando su palabra, buscando sus promesas, clamando a Él. Y todo esto contagió a todos estos varones. Les dio valentía porque vieron que Dios sí existía, que Él era grande y hizo este cambio tan grande en ellos. A veces Dios llama a hombres ungidos para un propósito. Bueno, muchas veces. Por ejemplo, cuando fue el arca de Noé, no llamó a 400 hombres como en este caso, pero llamó a un hombre con la unción. Cuando llamó a Moisés para que liberara al pueblo, tampoco llamó a un ejército, pero llamó y ungió a Moisés para este propósito. Y cuando llamó a David, lo llamó para ser líder de estos 400 hombres y también lo llamó como su ungido y cumplió el propósito. Y aquí comienza los seguidores de David. Después ya es todo el pueblo, ya después son naciones también, pero hablo de que David era siendo
estaba siendo transformado por medio de toda esta enseñanza que Dios le estaba dando en su vida. Estaba siendo fuerte y estaba libertando a otros con poder por medio de la presencia de Dios. De hecho, leíamos en el 1 de Samuel 22, del 3 al 4, que vinieron sus padres y que David los llevó a Moab, porque él no sabía cuál era su futuro. Era tan incierto, siendo perseguido, pero Dios sí tenía un plan grande para él. Lo que él siempre hacía era pedir opinión ante los profetas, escuchar la voz de Dios. Era lo que leíamos en el versículo 5, que dice: pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. ¿Qué quiere decir aquí? Que Dios le estaba diciendo que no se quedara en la comodidad de estar escondido en una cueva, que fuera hacia el peligro, porque donde él estaba era el lugar fuerte para David, pero cuando fue enviado al lugar fuerte, que aquí dice que fuera a Judá, era el lugar fuerte pero para Saúl. Y a veces Dios nos dice que no nos conformemos, ¿no? Que sigamos de ese lugar de comodidad, que cambiemos de ese trabajo tal vez, que hablemos a esas personas que tanto lo necesitan, que quitemos esa comodidad y decidamos buscarlo a Él. Decidamos ser valientes, ser esforzados, como lo hizo David. David no preguntó y no dijo: Dios, ¿por qué me estás enviando ahora que me vaya de esta cueva a que vaya a Judá? Ahí me puede tomar Saúl y matarme. No dijo eso. Él obedeció y siguió la voluntad de Dios. Y sabes, todo esto ayudó a que David diera buen testimonio ante esos 400. Esto infundió valentía hacia ellos, de que él no se iba a quedar escondido, que iba a seguir la voz de Dios. Esto ejercitó la fe y sabiduría y el valor de David, el no quedarse en la cueva y ir hacia donde Dios le estaba diciendo. Y hizo también que su reputación entre el pueblo fuera algo todavía mejor que antes. Y pues así como David tuvo seguidores, también Jesús tuvo seguidores. También Jesús, el Antiguo Testamento es como un espejo a la vida de Jesús. Es como preparando lo que venía a la vida de Jesús. Jesús igual tuvo seguidores, 12 apóstoles, que eran igual como los 400 hombres que siguieron a David. También tenían un carácter horrible, también fueron afligidos, eran intolerantes, eran iracundos, pero la presencia de Dios en ellos los transformó, porque ellos siguieron buscando a Dios. Fueron cobardes, pero cambiaron. Pedro cambió. Después de que negó a Jesús, él siguió orando, él siguió buscando la presencia de Dios y de su espíritu. Y esto, ¿sabes qué trajo? Que fuera un hombre lleno de su presencia. Que de hecho les decía a los apóstoles, a todos los discípulos, a los seguidores de Jesús, que estuvieran unánimes. Hubo amor en él, cambió totalmente. Recordemos que Dios llama lo vil y menospreciado para que pues traiga gloria a su nombre. Vamos a leer eso en 1 de Corintios 27-28. Cómo Dios usa personas tan frágiles como nosotros, pero después somos transformados como esos 400 hombres. Somos transformados como Pedro, como los que siguieron a Jesús, todos sus discípulos. En 1 de Corintios 1:28 dice, 27, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil y del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Y de lo vil
del mundo y menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Y pues nosotros somos esos vil y menospreciados, éramos, porque ahora somos hijos de Dios, ahora somos los que llamamos a otros a libertad. ¿Y sabes cuál es nuestro propósito? Vamos a leer por último Lucas 4:18. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿A dónde nos quiere llevar Dios? Pues vamos a ver a dónde. En 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este es nuestro propósito. Hubo alguien que nos ayudó, ahora nosotros podemos ayudar a otros a ser libres. Dice que nos ungió, así como ungió a David, como ungió a Moisés, a Noé, como ungió a sus discípulos para transformar al mundo, también te ungió a ti y a mí para traer esas buenas nuevas de libertad. Te invito a que salgamos de esa cueva de comodidad como de David y decidamos ser valientes, esforzados y dependamos en toda circunstancia en Dios, como lo hizo David. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, por tus promesas, por cada personaje que nos instruye en tu palabra a ser esos hombres y esas mujeres, Padre, de fe, fuertes en la intimidad contigo, en predicar tu palabra, en llevar tu palabra a quien tanto la necesita. Ya sea, mi Dios, en nuestra casa, en los hospitales, donde tú quieras, mi Dios, enviarnos. Cumple tu propósito en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a no ser, mi Dios, más egoístas, Padre, conformistas, y a seguir tu voz. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.